Vamos en esta mañana a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 5 y vamos a continuar con nuestra serie de las heridas emocionales. El sonido está muy sordo, muy sordo. Continuamos con nuestra serie de las heridas emocionales. Y hasta este momento hemos visto de qué forma todos nosotros, sin ninguna excepción, al llegar a la iglesia, al entrar al cristianismo, venimos de una u otra forma heridos por traumas, por prejuicios, por cosas que nos ocasionaron, tal vez el divorcio de nuestros padres, tal vez el exceso de violencia en el hogar, tal vez abusos sexuales cuando eras pequeño, tal vez traumas o problemas o gritos o sombrerazos de tu casa, pero de una u otra forma todos los seres humanos, porque no hay un solo ser humano que no haya sido herido, al llegar al cristianismo, la Biblia es muy clara respecto a que necesitamos comenzar a someternos a la obediencia de la palabra de Dios para comenzar y poder ser sanados interiormente. La vida cristiana es una vida que la expresa de una forma maravillosa el Salmo 23, y ya el salmista aquí decía: el Señor restaura mi alma. Y esta palabra hebrea, lo mismo que la palabra griega restaurar, significa cambiar interiormente. No es hasta que venimos nosotros a Jesucristo y hasta que nos acercamos a Dios que comenzamos a experimentar gradualmente cambios interiores. El Señor Jesucristo, en Mateo 5, versículos del 43 en adelante, explicó claramente que era muy importante las actitudes nuestras, y nuestras actitudes hacia los semejantes que nos rodean tienen que ver con nuestra salud emocional y mental y también física. Actualmente los doctores descubren cada día más respecto a la grande relación que existe entre una persona amargada o alguien que odia y las úlceras, los problemas de la alta presión, problemas cardiovasculares, están íntimamente relacionados con la actitud mental que nosotros tenemos y presentamos hacia la vida, repito, principalmente hacia nuestros semejantes. El Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, tenía mucha razón y razones profundas para decir lo que les dijo a los hombres de su época en este pasaje del Sermón de la Montaña. Y dice Mateo capítulo 5, versículos 43 en adelante: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hagan bien a los que os aborrecen, oren por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto, el que está en el cielo. Versículo 48. Jesucristo, aquí en este pasaje, nos está diciendo a todos nosotros que la actitud que tengamos hacia las personas que nos han hecho un daño o un mal en la vida, tiene que ser una actitud que manifieste siempre perdón. Una de las cosas que más daño han hecho a la raza humana ha sido el odio. Y vemos nosotros a un hombre como Adolfo Hitler, por ejemplo, que fue un niño huérfano desde pequeño, que creció con odios, y que este odio con el cual creció, porque nadie, según él en su autobiografía, Mi lucha, era capaz de brindarle ese amor, descargó todo este odio contra toda la humanidad.
Y esta es la característica principal del odio y del rencor. El rencor y el odio tienen que ser descargados contra los semejantes. Y de una u otra forma lo hacemos o contra tu hijo, o contra tu esposa, o contra tu esposo, o contra tu hermano, o contra algún familiar. Porque si Dios no se encarga de esta actitud tan negativa, nosotros vamos a sufrir grandemente. Vamos a comenzar en esta mañana a analizar algunos de los orígenes de nuestras heridas emocionales, algunos de los orígenes o de dónde puede provenir el que tú esta mañana tengas sentimientos de inseguridad, de temor, de complejo de inferioridad, de aislamiento, de timidez, de rencor, de odio y todas estas manifestaciones que tienen siempre una causa, tienen una raíz y hasta que no encontremos esa raíz no podemos comenzar a crecer de una forma sana espiritualmente. En primer lugar, todos nosotros, los que hemos sido heridos emocionalmente, todas las causas que originan estas heridas tienen la mayor parte de las veces su origen en la niñez. La mayor parte, repito, de las causas y de las heridas emocionales o de los traumas y complejos que tenemos tienen su origen en la niñez. Ahora bien, Satanás se aprovecha de todo el daño que nosotros hemos recibido. Y de una u otra forma, el ser humano siempre ha estado en guerra contra el ser humano. Dice un experto que de los 6,000 años que llevamos de historia, aproximadamente han existido 25 años de paz en 6,000 años de historia, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Estocolmo, Suecia. Entonces vean que la mayor parte de la historia del humano es una historia de odio. Es una historia de guerra, es una historia de un espíritu de competencia los unos contra los otros, aún en las iglesias cristianas. Las mismas iglesias compiten unos contra otros y se encuentran de repente con un espíritu de competitividad que es absolutamente diabólico. Todos nosotros debemos mantener esa actitud siempre de no estar tratando de competir con nadie y de estar bendiciendo a los hermanos que Dios prospera y bendiciendo los ministerios que Dios prospera, y nunca trates de tú ser igual a los demás o de aquel predicador o de aquella persona, porque todos tenemos un llamamiento diferente y todos tenemos que estar preocupados en que en nuestra vida personal y en nuestra comunión con Dios exista verdaderamente una consagración donde no tengamos ninguna ambición ni de aplauso, ni de poder, ni de tampoco ambición personal, porque esto nos descalificaría como hijos de Dios. Dios siempre, dice la Biblia, se la pasa escudriñando los corazones. Dios es experto en probar los corazones, dice la mayor parte de los salmos, y Dios está tratando de purificar estos motivos en todos sus hijos para poder ser usados con mayor poder y con mayor grandeza. Ahora bien, cuando Satanás ataca aprovechándose de todas estas motivaciones, complejos y amarguras, comienza a ganar terreno en la mente del ser humano. El apóstol Pablo, en el capítulo 4 de los Efesios, versículo 26 y 27, nos lo explica con una de las emociones que más usa Satanás. Efesios 4, versículos 26 y 27. Y dice el apóstol Pablo: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Escucha, ni des lugar al diablo. Aquí dice el apóstol Pablo que es imposible no enojarse. Hay dos clases de enojo. El enojo que proviene de una forma automática y normal y lógica en cualquier persona que de repente te empujan, se te cierran, te gritan. Me refiero a esta reacción que tenemos por ser seres humanos, no somos ángeles, y donde te enojas, o sea, brincas, eres motivado a reaccionar impulsivamente. Y hoy en la mañana tu esposa te quemó los frijoles, o tu esposo te aventó el portazo, o algo pasó en tu casa y hubo un enojo. Esto es normal, pero dice Pablo, ten mucho cuidado que no te dure, que no amanezca, o sea, que no se ponga el sol sobre eso, porque si tú sigues enojado con esa persona, dice la Biblia que el diablo entra inmediatamente.
O sea, el diablo no nos hizo enojar, el diablo no me causó ese trauma necesariamente, pudo haber sido mi propia naturaleza pecaminosa, pero si yo permito que el enojo crezca y no voy con mi hermano y hago la paz y me reconcilio lo más pronto posible, dice la Biblia, y en el original griego, ni deis lugar al diablo significa no le cedas terreno al diablo en tu propia vida. Entonces el diablo se va a aprovechar de todas las raíces de amargura, del enojo y de las emociones que constantemente están siendo manipuladas por los poderes del mal. Ahora muy bien, primero quiero que vean ustedes cuál es la secuencia de las heridas. Primero es la herida, que las vamos a analizar a continuación. Después de la herida viene el resentimiento en segundo lugar. Vayan apuntando. Número 2 viene el resentimiento, o sea, el rencor. En tercer lugar, del rencor se pasa a la amargura, que es el nivel más peligroso. Es el más peligroso porque cuando ya llegamos a la amargura, en ese punto, si no se trata y no se aplica medicina, después de la amargura viene el odio. Después de la amargura viene el odio. Y cuando ya se entra a un estado de odio, cuando existe una actitud mental, una actitud donde estamos literalmente odiando a alguien, no hay más que dos caminos, porque en el momento que tú comienzas a odiar, te conviertes de acuerdo a Jesucristo, escúchame muy bien, te conviertes en un homicida. Tú no necesitas jalar el gatillo de una pistola para ser culpable de homicidio. La Biblia dice que a Dios no le interesa quitarle la pistola de la mano al homicida, sino quitar de su corazón lo que hizo en el corazón, jalar el dedo. Cuando el homicida jala el dedo de la pistola, hay algo en su corazón que lo hizo reaccionar de esa manera, el odio en su corazón contra esa persona. Entonces Dios dice que muchos de nosotros no hemos jalado el gatillo muchas veces porque no tenemos una pistola a la mano. Pero ¿cuántos de nosotros potencialmente somos homicidas? Entonces este lugar de homicida, la Biblia lo califica como una persona, escuchen bien, una persona que no es cristiana. Vean 1 de Juan capítulo 2. El último grado, que es el homicidio o el odio intenso, no tiene cabida en un hijo ni en una hija de Dios. Dios no se sorprende que te enojes, Dios no se sorprende que te hayas amargado de vez en cuando, pero bíblicamente no es posible que una persona dure amargada o comience a manifestar odio hacia cualquier persona, llámese hermano en Cristo, llámese papá, llámese mamá, llámese abuela, llámese suegra. Dentro de esta categoría la Biblia nos muestra, y quiero que vean aquí los últimos dos pasos que les di. El primero fue, dijimos, la herida, después el rencor, después la amargura y después finalmente el odio, que se manifiesta ya en síntomas o en actitudes de agresión y en manifestaciones de insultos. Por eso Cristo dijo también, cualquiera que le diga fatuo a su enemigo será culpable del infierno de fuego. Aquí en 1 de Juan capítulo 2 vemos lo que está antes del odio, o sea, la amargura, el aborrecer a alguien, y después vamos a ver en el capítulo 3 de qué forma el odio no tiene cabida en una persona que se llama cristiana. Dice en 1 de Juan capítulo 2, versículos del 9 al 11, el que dice que está en la luz, y aquí está, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea, la Biblia dice, eres un mentiroso. Eres una mentirosa. No es cierto que seas presbiteriana, no es cierto que seas bautista, no es cierto que seas cristiano, no es cierto, no lo digas en tu corazón teniendo odio. No es posible. La Biblia dice que tú puedes decir misa,
Pero a la perspectiva divina, Dios en esta mañana te dice, estás en tinieblas. Y dice el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, vean ustedes los pasos secuenciales. Número 1, en primer lugar, está en tinieblas. Número 2, anda en tinieblas, o sea, todo lo que haces, cuando hay odio en tu vida, todo lo que hagas, cuando vas al trabajo, cuando regresas, las decisiones que tomas, las estás tomando en tinieblas. Dice, anda en tinieblas, o sea, aquí el verbo está en presente continuo en el griego, lo que implica una acción continua, o sea, las 24 horas del día estás caminando en tinieblas. En tercer lugar, dice el versículo 11, y no sabe a dónde va. En otras palabras, pierdes la dirección total del Espíritu Santo. El odio, hagan de cuenta que tenemos dentro de nosotros un switch, un apagador. Y en el momento en que el odio entra a tu vida, así automáticamente, ¡pum!, se apaga el switch. Y se desaparece dentro de tu vida la luz. El Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo se apaga y quedas a la merced y bajo la dirección de tu carne, de tu propia perspectiva, y comienzas a vivir de acuerdo a lo que tú crees, te comienzas a convertir en una persona crítica, te comienzas a criticar a todos los demás, que todos están contra ti, comienzas a atacar a todos, comienzas a blasfemar, estás amargado, estás bajo la emoción del odio. La Biblia dice, no sabes a dónde vas. Ninguna persona gobernada por el odio o la amargura puede tener la dirección clara del Espíritu de Dios. Y finalmente dice el apóstol Juan en este pasaje, y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Pasemos al capítulo 3 de la misma carta del apóstol San Juan. Capítulo 3, versículos del 11 al 15. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí quiero que ustedes observen que una de las cosas o de las emociones que despiertan el odio y la amargura es la envidia. La envidia puede hacer que tú comiences a manifestar actitudes de odio y de amargura en tu corazón. En el caso particular de Caín, nació dentro de su vida un odio que se convirtió en amargura profunda y lo llevó literalmente a asesinar a su propio hermano. Y la Biblia nos muestra en 1 de Juan 3 que la causa fue la envidia. Y finalmente dice el versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, o sea, no ha nacido de nuevo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Repito, no estás en Santa Marta, Catitla, ni en la Penitenciaría Federal, ni tampoco estás en el Reclusorio Norte. Tenemos demasiados homicidas sueltos en la ciudad. Demasiada gente, tal vez, creo que es un mayor número de personas cada día, porque la maldad va a aumentar y cada vez existe más gente que odia a sus semejantes. Y la Biblia dice que aquel que aborrece no ha nacido de nuevo, permanece muerto. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Vayamos pues a ver el origen de nuestras heridas, y estoy seguro que vamos a tratar de encontrar muchos más orígenes
pero en esta mañana les quiero mencionar solamente 5 orígenes de las heridas emocionales. Los orígenes que han producido que tú seas tal vez como eres en esta mañana. El primer origen o la primera herida emocional proviene, número 1, de relaciones rotas en el hogar. Relaciones rotas en el hogar. Y esto se manifiesta principalmente en hogares donde ha habido divorcios. Dice Mateo 12:25, el Señor Jesucristo, que ninguna casa dividida puede permanecer. Ningún hogar dividido puede permanecer. Cada persona que se divorcia, cualquier persona que le dice adiós a su esposa o adiós a su esposo, le está dando una oportunidad tremenda a Satanás, para que Satanás pueda provocar sentimientos de rencor, sentimientos de amargura, sentimientos de inseguridad, sentimientos de odio. El divorcio es nuestra respuesta, es la respuesta humana al problema de la incomprensión, al problema de la infidelidad y al problema de los malos tratos. Hace 3 o 4 semanas estaba yo aconsejando, dando consejería espiritual a una hermana allá en la iglesia de Cuernavaca, y me decía, pues dice hermano, que me acabo de enterar de que yo necesito entregarme más al Señor y quiero entrarle a la escuela dominical y quiero que me considere como presidente de la escuela dominical, etcétera, etcétera, porque ahora sí, me dice la hermana, estoy creciendo en el Señor. Y le dije, ¿y por qué últimamente está creciendo? Y me dice, porque acabo de abandonar a mi esposo. Digo, no me diga, Angelita, que usted está creciendo espiritualmente porque abandonó a mi esposo. Sí, me dice, es que señora Dulce, usted no sabe que mi esposo era el primer y más grande obstáculo para mi vida cristiana, y me molía, y que no quería que leyera la Biblia, y nos odiaba, y nos gritaba, y nos insultaba a mis hijos, y opté por la semana pasada agarrar mis cosas y salirme de mi casa, y ahorita oigo cassettes, ahorita leo la Biblia, y estoy creciendo, y ahora sí puedo trabajar para Dios. Una de las causas por las cuales las personas llegan a este cinismo, o sea, yo les aseguro, y ustedes también lo pueden creer, que la hermana realmente estaba siendo sincera conmigo. Realmente ella creía que estaba comenzando a crecer, y ella creía, fíjense nada más, perverso y engañoso es el corazón. Vean qué perverso, hermanos, es el corazón humano. Ella estaba convencida que era lo mejor y que era la decisión que tenía que tomar, sin darse cuenta que la Biblia, lo primero que le abrí fue 1 Corintios 7, donde dice, mujeres casadas con incrédulos nunca abandonen su hogar. Nunca te salgas de tu casa, no dejes a tu marido. ¿Por qué? Porque cuando tienen niños pequeños, mientras tú permaneces bajo la sujeción de tu esposo, la sangre de Jesucristo los santifica, los aparta, los separa y cuida a tus hijos de ataques de Satanás. En cuanto la mujer se sale de su casa, inmediatamente ella queda bajo el blanco y el poder de todas las potestades y las fuerzas del demonio. Esta mujer no estaba creciendo espiritualmente, había sido engañada literalmente, y nosotros, ahondando un poco más la consejería, llegamos a la conclusión de que esta mujer 2 o 3 meses antes ya tenía otros pecados de rebelión contra el esposo y se le ponía al brinco. El esposo dijo que era una grosera, que lo había insultado, y entonces de ahí vino la rebelión, y ella, engañada al odiar al esposo, que dice 1 Juan 2, cayó en las tinieblas. Las tinieblas le cegaron los ojos y comenzó a tomar decisiones en las tinieblas que la alejaban cada día más y más del amor de Cristo. Los divorcios, las separaciones causan incomprensiones en los hijos y en la persona. ¿Cuántas personas dicen, es que no nos llevamos bien? Es que somos diferentes. Oye, pero es que no hay una pareja que sea igual. El día que quieras encontrarte a alguien que sea igual, casa un querubín con una querubina.
El matrimonio y la unión de dos personas donde los dos son totalmente diferentes, emocional, física, espiritualmente. Hay veces que el esposo crece más, ella crece menos. Hay veces que nosotros queremos que ella crezca igual que nosotros y nos equivocamos. Tenemos que aprender al hombre a respetar y aceptar a la esposa tal como es, así de gritona y de berrinchuda y de depresiva. Así la tenemos que aceptar. No hay manera de cambiarla. Te aguantas. Nos aguantamos, dijo el otro. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la Biblia, encontramos que la Biblia nos dice que Dios tiene todos los recursos espirituales disponibles para ayudarnos a soportarnos hasta que Él venga, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué me fortalece? Esta hermana había negado la fortaleza de Cristo. Cualquier hermano cristiano, cualquier hermana cristiana que se va de su hogar, está negando que Cristo la fortalece. ¿Por qué se fue? Porque no encontró fortaleza. ¿Y por qué no la encontró? Por su falta de fe. ¿Creemos o no creemos que realmente hay fortaleza en Cristo? Ayuna por tu esposo, ayuna por tu esposa, pelea contra los poderes del mal, lucha, sangra, llora, que te pisotee, que te ponga clavos, pero tú no puedes abandonar la cruz. El divorcio jamás será la respuesta para ningún matrimonio cristiano. Jamás mencionen esa palabra en su hogar. Esa es una de las fuentes más satánicas y más diabólicas que causa heridas emocionales. La segunda causa o el origen de las heridas emocionales es el rechazo. Cuando un niño, cuando una niña en su hogar comienza a sufrir el rechazo constante de sus padres, el rechazo de sus hermanos, comenzará al crecer a manifestar diferentes síntomas de inseguridad, de temor, y sobre todo va a comenzar a sentir la incapacidad de poder amar. ¿Cuántos de ustedes como padres de familia les fue difícil abrazar, te es difícil abrazar a tu hijo cuando era pequeño y darle un beso y decirle que lo querías? ¿Sabes por qué eres así de seco o así de seca o así de frío? Porque cuando no eras niño, a ti también te faltó amor. Entonces, esta falta de amor nos hace ser secos muchas veces. Nos da inseguridad, nos cuesta mucho trabajo abrazar a una persona. Yo me he encontrado con hermanos que les da trabajo abrazarme. Y no hay que criticarlos. Hay hermanas que es muy difícil, que en mi propia familia, ¿verdad?, que me puedo acercar y darles un beso. Esto a mí mucha gente me lo decía antes de que yo fuera cristiano. A mí, se los confieso, era muy difícil, porque yo crecí en un hogar así. Un padre muy excesivamente violento. Me faltó mucho amor cuando era niño y era demasiado agresivo. Y Dios sigue trabajando en mi vida y en mi corazón, porque está comenzando a ponerme ese amor que no podía yo entregar muchas veces por mi falta y mi inseguridad de mis heridas del pasado. Y muchos de nosotros tenemos estas heridas y tenemos que tratar con ellas, porque en la vida cristiana necesitamos amar. Necesitamos a la salida abrazar a los hermanos, darles un beso con ósculo santo, decirle te amo con un amor no fingido, que no nos cueste trabajo abrazar a un hermano y ver a sentir la presencia del Espíritu del amor en nosotros, en ellos, y no estar así secos como nopales. Fíjense ustedes que los nopales, bien al caso, los nopales son, ya sabemos nosotros, ¿verdad?, plantas que crecen. Fíjense ustedes, crecen en lugares inhóspitos, desérticos. Tienen una capa gruesa y espinas. Y así hay mucha gente que se parece a los nopales. Por eso mencioné ahorita, porque tiene una aplicación. Hay gente que por las heridas emocionales, tal vez las desilusiones, los fracasos de su pasado, se han hecho duros, una conchota y con unas espinotas que nada más así pican y no te le puedes acercar a la persona. ¿Por qué? Porque tal vez las condiciones en las que crecieron los hicieron ser como son. Sin embargo, si tú cortas uno para la mitad,
vas a encontrar que están llenos de agua. ¿Y cuántos de nosotros hemos manifestado esta actitud de supuesta dureza por las heridas que nos han hecho? Y hay mujeres que te las encuentras y así, pero como nopales. Y son mujeres que quedan marcadas y ellas dicen lo siguiente: no existe ningún hombre. Todos son iguales, porque le fue en feria con el pasado matrimonio, o porque le fue en feria con el novio, o viceversa, hombres que también son duros porque se fue chole, ¿verdad? Y lo engañó, y a lo mejor él cree, no, es que todas las mujeres son iguales, y tenemos la tendencia de no creer que sí existen personas enviadas por Dios para hacernos felices. Y comienzan a crecer como nopales, y entonces hay mujeres, ¿verdad?, que llegan a los 30 o 40 años de edad y ya no se quieren volver a casar. ¿Por qué? Porque ellas escogieron vivir así. ¿Por qué? Porque están amargadas. Se hicieron como nopales y no creen ya. Sin embargo, dentro de ellas hay una capacidad tan grande para amar. Detrás de tantos hombres con esta actitud hay una capacidad tan grande para amar, pero que las circunstancias los han hecho ser así. Y hasta que el fuego del Espíritu Santo no entra a tu vida y cercena tu corazón, el agua no puede salir, ni podrás manifestar el amor que Dios quiere que manifestemos a una humanidad herida, con odios y con aborrecimiento los unos con los otros. Este rechazo hace que también, de acuerdo a muchos psicólogos cristianos, el rechazo hace que muchas veces muchas mujeres tengan problemas de frigidez sexual. Si tú estás casado con alguna mujer con estas características, sé comprensivo, sumamente amoroso, sumamente paciente, y comienza a entender, no es que tu esposa te rechace, es que tiene un problema emocional o psicológico de que cuando era chica tuvo un padre demasiado frío o una madre que nunca la amó, y las mujeres manifiestan frigidez la mayor parte cuando se casan por problemas de heridas emocionales en la niñez. El rechazo entra a una persona cuando le es negado el amor, la seguridad, la aceptación y la aprobación. En tercer lugar, tenemos nosotros como causa de heridas emocionales las palabras hirientes dichas con odio. Ustedes no se imaginan, mis hermanos, el daño tan tremendo que podemos nosotros hacerle, sobre todo a un niño, cuando le dices: eres un maricón, niño tonto, no sirves para nada, nunca harás nada en la vida. Estas palabras a los niños, sobre todo menores de 10 años de edad, los marcan para toda su vida. Es increíble. Ahí queda en su mente subconsciente el daño que fueron palabras dichas como con latigazos así, que fueron como un chicote que los marcó emocionalmente y que manifiestan más tarde sentimientos de inseguridad y de falta de aceptación porque de niños los hirieron emocionalmente. Estas palabras provocarán heridas profundas en las mentes subconscientes y más tarde van a producir grandes complejos de inferioridad. Hay muchas gentes que no han llegado a ser o el gerente de su compañía, o buenos vendedores, o han prosperado en su negocio, porque desde niños han oído: eres un fracasado, eres un niño tonto, mira nomás qué calificaciones tienes, eres un burro, nada más te faltan las orejas, etcétera, etcétera. Y estas cosas hacen que cuando tú te enfrentes a la vida, lo creas y comiences a tener miedo en el trabajo, y nunca eres agresivo para vender, nunca eres agresivo para buscar puestos, nunca eres una persona que te pones a estudiar detenidamente porque has creído lo que las palabras te han dicho. Dice en Efesios capítulo 4 versículo 29, Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Vean ustedes, siempre que hablemos tenemos que edificar, no destruir. Necesaria para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora es importante que las esposas también comprendan esto. Mujeres, ustedes no se imaginan de qué forma tú puedes degradar, de qué manera tú puedes destruir psicológicamente a tu esposo
cuando le dices no sirves para nada. Siempre serás un fracasado. Ni siquiera eres lo suficientemente hombre. Sopas, aquí dijeron abajo. Cuás. Cuando tú le dices esto a tu marido, mi querida hermana o mujer que me escuchas, las heridas emocionales en un hombre cuando la mujer le dice no eres un hombre, o no me sirves para nada, o mi madre me dijo que siempre serías y siempre tendrías cara de aguacate, el marido comienza a manifestar unos sentimientos de agresividad y de rencor que tarde o temprano lo llevarán a cometer adulterio. Y aquí no estamos justificando de que se fue con la otra, porque la mujer nada es justificable, pero quiero que entiendas el daño tan grande y lo que un hombre necesita para poder funcionar adecuadamente. La Biblia le llama a la mujer desde el primer capítulo del Génesis ayuda idónea. Es el primer título de la mujer. Esto significa que la mujer fue diseñada, fue creada por Dios para que fuera ayuda, para que empujara, para que animara, para que le echara porras al marido y le dijera, mira, tú puedes, y de aquí sí salimos, y confía en el Señor, etcétera, etcétera, y no para que lo hundiera destruyéndolo con sus palabras. De ahí que dice Salomón, como gotera continua en tiempo de lluvia, es la mujer que está atornille y atornilla al esposo. Dice Proverbios 14:1, la mujer sabia con sus manos edifica la casa, la necia con sus manos la destruye. La mujer tiene el potencial o de sacar al marido o de hundirlo cada vez más. Y esto lo hacemos a través de las palabras que nosotros mencionamos. En cuarto lugar, tenemos los abusos sexuales como la quinta causa u origen de las heridas emocionales. Todas las personas, ya sean mujeres u hombres, todos los seres humanos que han sufrido abusos sexuales, y me refiero a violaciones cuando eran niños o cuando eran jóvenes, o ataques de pequeños, van a sufrir unos complejos de culpabilidad, de condenación y de deseos de venganza como ustedes no se imaginan, que ningún psiquiatra ni ningún psicólogo puede poder curar. Solo el poder de Dios en el Espíritu Santo, usando su palabra, puede sanar cualquiera de estos orígenes que tenemos de nuestras heridas emocionales. Yo he conocido a muchas mujeres. Yo hace 4 o 5 años tuve 3 o 4 discípulas que eran lesbianas. Y yo recuerdo muy bien cómo mi esposa y yo les dimos asesoría durante más de 6 años y qué trabajo y cuánta paciencia necesitamos tener para poder ministrarles a estas personas, porque dentro de las personas heridas, los más difíciles de curar son los homosexuales y las lesbianas. ¿Sabían ustedes eso? Decía David Wilkerson, que fue el que trajo a Cristo a Nicky Cruz, el famoso libro Corre, Nicky, corre. Dice David Wilkerson, que fundó los institutos de reto para la juventud en Estados Unidos, que durante más de 25 años de ministerio tratando con heroinómanos, con marihuanos y con alcohólicos y con homosexuales y lesbianas, los más difíciles de rehabilitar son los homosexuales y las lesbianas. Y aquí me refiero ya cuando están muy heridos, cuando es muy grande el daño que se ha hecho y cuando ellos no han querido rendir sus vidas al poder y a la obediencia de la palabra de Dios. Entonces nosotros encontramos que muchos de ellos, no todos, porque hay unos que son homosexuales por degenerados. Hay muchas que son lesbianas por degeneradas, porque le dijeron a Dios, no quiero tus caminos, yo sé que es pecado, pero quiero hacer mi vida, y Dios, dice Romanos 1, los entrega y los degrada más y más para hacer cosas que no convienen. Pero hay otras que fueron violadas, como el caso que les menciono. Esta muchacha la violó su hermano a los 13 años de edad. Ella dijo que fue una experiencia traumática. A los 14 años su novio se aprovechó de ella también. A los 17 años de edad, otra experiencia fue traumática.
A los 18 años no quería saber nada de los hombres. A los 19 llegó a su vida una mujer de 40 años, lesbiana, que le comenzó a acariciar el pelo y se la llevaba a tomar el café y le regalaba dulces, etcétera, etcétera. Y esta mujer la fue encajonando hasta que la convirtió en una mujer degenerada igualmente como ella. Cuando me contó su caso, yo le expliqué que ella necesitaba confesar como un pecado esto, enfrentarse al perdón bajo la sangre de Jesucristo y tratar de jamás regresar a tener esta clase de relaciones. Y lo mismo pasa con los hombres. Pasa exactamente igual, muchachos que los violan en el internado o en los baños o en cualquier otro lado y comienzan a darse cuenta que les agrada la relación y no quieren enfrentarse con las mujeres y al ratito se encuentran un homosexual de 25 o 30 años de edad que te compra tu suéter y te compra tu reloj y te lleva a Acapulco y te lleva a Veracruz y cuando te das cuenta estás en la trampa de Satanás. Solo el poder de Dios, repito, y Jesucristo nos puede librar y sanar de las heridas emocionales. Y en quinto lugar tenemos, y último, la violencia. La violencia. Este tipo de heridas han sido proporcionadas sobre todo en nuestra niñez. Repito, aquí creo que entra mi caso. Cuando yo era pequeño, recuerdo que mi padre nos golpeaba, o por lo menos a mí me escogió para darme así, pero para darme, yo creo que fácil 10 guitarras me rompió en la cabeza. Si no encontró un tololocho, ¿verdad? Fue porque no lo encontró. Pero me daba unas así tremendas, ¿no? Mi papá era un hombre que medía 1,85, 1,90 de estatura, era un toro fortísimo. Y llegaba, pero así con la mano, sí, pero directamente, como si fuera Cassius Clay, todas en la mera quijada, ¿no? Varias veces me fracturó la quijada, varias veces estuve en hospitales fracturado por las tremendas golpizas y que, repito, esto lo hace a uno hacer en la vida duro, agresivo, etcétera, etcétera. Y estos síntomas de las personas que sufrimos violencia de pequeños son el temor, el aislamiento, la ira y el carácter colérico muchas veces, proporcionado por heridas producidas cuando éramos pequeños. Y todas estas clases de heridas, dice la Biblia, que solo pueden ser sanadas por el Espíritu de Dios. Porque ahora que hemos visto el origen de estas heridas, quiero acabar diciéndoles lo siguiente. En Hebreos 12:1, la Biblia dice, despojémonos de todo peso. Y aquí esta palabra peso, podemos nosotros aplicarlo a despojémonos de los traumas, de las heridas que nos produjo la vida, nuestro hogar, nuestra sociedad. Y dice la Biblia, y corramos con paciencia la carrera puesta delante. Ningún cristiano en esta mañana que siga con esa herida y con ese peso en su vida va a poder crecer de una forma saludable espiritualmente. Hasta que tú no te enfrentes con estos complejos, estos traumas, estas heridas que existen y que tienes que comenzar a descubrir y a reconocer con la ayuda de Dios, hasta que no las enfrentes, no vas a poder correr con paciencia la vida cristiana. Tenemos que quitarnos toda herida, todo peso que nos asedia. ¿Por qué? Porque a las heridas nos atan. Las heridas se convierten en un peso en nuestra vida. Las heridas nos atan por la falta de perdón, principalmente, por la falta de perdón. Cuando no hemos nosotros experimentado el perdón, ni lo queremos dar, será un peso que nos asedie durante toda nuestra vida cristiana. Las heridas nos atan a la amargura producida por la herida que nos hicieron, por no querer olvidar el daño. No quieres perdonar porque no quieres olvidar lo que te hicieron. Y dices, es que eso no se puede quedar. Pero cuando tú vienes y te hincas delante de un Dios que está sentado en un trono y que dice, yo soy el juez. Ustedes no son dioses. Yo no tengo por qué permitir que alguien te haga daño y que yo no me arregle cuentas con él. Si Dios permitiera que alguien me hiciera daño a mí o te hiciera daño a ti, si Dios permitiera que alguien nos hiciera daño y Dios no le pagara a esa persona como merece, ese Dios es un injusto.
No es Dios, quiten ese Dios y pongan otro Dios que se encargue de impartir justicia en la tierra. Ahora, escúcheme muy bien, esta justicia no siempre viene en el tiempo que queremos. José fue un muchacho que fue herido por sus hermanos, herido por su casa, vendido y perseguido, y jamás se amargó. Esperó el tiempo de Dios y Dios lo vindicó. Dios le dio el perdón y Dios le dijo que dijera a sus hermanos: ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Ustedes buscaron un mal contra mí, mas Dios lo convirtió para el bien. Las heridas de tus padres, las heridas que me hicieron a mí cuando yo era niño, las heridas que te hizo tu madre, las violaciones que sufriste, el Dios del cielo tiene el poder de convertirlo todo para nuestro bien. Créeme que todas estas cosas, si tú las entregas y perdonas, Dios puede restaurarte, sanarte, y amargura convertida en odio, lo que nos impide servir a Dios de una forma clara. Y finalmente, las heridas nos atan porque nos impiden amar a los demás como Dios quiere que nosotros los amemos. Una persona amargada es una persona incapacitada para poder amar o ser amada, porque primero comienza a rechazar a todos, después comienza a odiar a todos, y finalmente esta persona, ella misma, se va a acabar destruyendo. La amargura y el odio nos envenenan y es como la polilla que nos carcome por dentro, debilita nuestra vida interior y cada día nos hace menos y menos aptos para servir a un Dios que dice: sean perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Despidámonos en oración. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, y te pedimos que nos laves más y más con la sangre preciosa de Jesús. Señor, gracias porque nos dices en esta mañana que no le echemos la culpa a nadie de cómo somos, porque tenemos los recursos para poder mejorar y ser sanados. Si hemos sido dañados porque vivimos en un mundo de pecado, donde personas nos ofenden o nos hieren, intencional o no intencionalmente, este no es nuestro problema. Lo que sí sabemos es que tú lo permitiste, con un propósito santo que tal vez no entendamos, pero tu palabra dice: todas las cosas contribuyen para nuestro bien a los que amamos a Dios. Padre, te damos las gracias porque podemos descansar y no vivir con ansiedades, ni con temores, ni con rencores, ni con un sentimiento de inseguridad hacia la vida, porque tú eres el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el que suple nuestras necesidades, el que nos dice: no los dejaré ni los desampararé. Jehová, tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Haznos morar en lugares de delicados pastos. Haznos descansar en ti, Señor. Sana nuestras heridas. Aplica el ungüento, el aceite de tu Espíritu Santo a nuestra vida interior, para que seamos renovados de gloria en gloria por el Espíritu tuyo, Señor, a la gloria de tu Hijo Jesús. Sana, Padre Santo, todas las cosas que en esta mañana hayamos reconocido que nos han herido. Te pedimos perdón por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, familiares que nos causaron daño. Te pedimos que los bendigas. Sí, Señor, bendícelos grandemente, Padre, a todas las personas que han intentado un mal contra nosotros, bendícelos. Y te lo decimos con todo nuestro corazón, porque solo tú sabes si lo decimos de corazón o de labios para afuera. Y te pedimos, Padre, que los guardes del mal y que les hagas entender tarde o temprano que el daño que hacen les regresará multiplicado 1000 veces más. Padre, examina nuestros motivos, escudriña nuestro corazón para que no encuentres en nuestra vida rencor, ni amargura, ni odio contra nadie, para que podamos tener paz, para que tengamos gozo, para que seamos de larga vida, para que tengamos salud y para que podamos tener comunión con tu Hijo Jesucristo, en quien oramos en esta mañana y te damos las gracias. Amén.